Me da mucho gusto que todos estén incorporados. Creo que somos todos, o si no es que la mayoría. No, creo que sí somos todos, ¿verdad? Muy bien, me da muchísimo gusto. Qué bueno que empezó así con entusiasmo el grupo y, pues bueno, que sea así de aquí en adelante, ¿verdad? Evidentemente, una parte importante de todo esto, pues, es conocer las bases, ¿no? Conocer cuál es el origen de todo esto. Eh, es importante entender lo que son los mercados, lo que es la bolsa, pues para poder tener la información suficiente para poder ser partícipes de ello, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la presentación. El módulo uno, pues literalmente es eso, ¿no? ¿Qué es la bolsa de valores? ¿De qué se trata esto? ¿De qué va esto? Y es lo que vamos a empezar a ver. La bolsa de valores, pues bueno, básicamente es un mercado organizado, es literalmente un tianguis de empresas, si lo queremos ver de manera coloquial, donde los inversores pueden comprar y vender valores, ya sea en forma de acciones, bonos o derivados. Vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, pues realmente, como bien ya lo mencioné, es un mercado organizado, o sea, básicamente es eso, y hay que verlo así desde esa perspectiva sencilla, porque pues realmente es así. El origen de este tipo de mercado se remonta oficialmente para el año más o menos de 1600 en la bolsa de Ámsterdam, una de las primeras compañías bueno, que inició con todo este tipo de comercio. Fue una empresa, perdón, marítima, tenía barcazas, hacía comercio internacional y y pues bueno, esto en 1602, la compañía neerlandesa de Indias Orientales fue la que inició o sentó las bases de lo que se conoce como el comercio moderno en la bolsa de valores. Eh, bueno, pues la función de estos grupos, o la función de estos valores, mejor dicho, es cuando una compañía que necesita capital, que necesita liquidez, facilita a través de estos medios, a través de estos contratos, la obtención del mismo. Entonces, pone en venta un pedacito de la empresa para que los inversores interesados en ellos, pues que buscan beneficiarse obviamente del crecimiento de estas empresas, compren un pedacito de ese pastel y se lo apropien. La importancia de esto, pues bueno, porque facilita la inversión y el crecimiento económico de los países. Realmente, precisamente a partir de los orígenes de este tipo de mercado, es que se inició con una tendencia de libre comercio y de lo que es el comercio, pues de acciones y de bienes, y pues realmente esa es la importancia de estos medios, ¿no? Además de que las bolsas como tal son un termómetro de la economía de los países, ya que refleja las expectativas de los inversores sobre el rendimiento futuro de las empresas y del país mismo. Entonces se vuelve un conjunto, ¿no? Y es ahí donde se viene lo interesante, porque bueno, pues empiezan a combinar diferentes factores que a su vez unifican todo esto y le dan el sentido macroeconómico a un país. Si de repente consideran que los términos van siendo avanzados, no se preocupen, todo esto lo van a ir entendiendo poco a poco. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, sin embargo hay términos que sí me gustaría que los fueran asimilando poco a poco. Y obviamente al final de la clase pues podemos ver preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que es la bolsa de valores. Eh, por ahí la que sigue, Rocky, por favor. La importancia de invertir en la bolsa de valores. Bueno, básicamente porque nos da diversificación y liquidez. ¿Esto por qué? Porque son tantos los participantes, son tantos los comerciantes que integran esta bolsa que se promueve con rapidez y facilidad el intercambio de estas acciones. O sea, a final de cuentas estás intercambiando dinero por valores. Entonces, este medio de la bolsa facilita estas transacciones. Entonces, permite a los inversores comprar y vender valores rápidamente sin complicaciones de terceros. Prácticamente lo haces directamente
entre comillas, porque a final de cuentas el broker, que es el intermediario, es quien eh, lleva a buen puerto las transacciones y las concreta, pues sí, es un intermediario, evidentemente, pero vaya, a lo que voy es que se facilitan las transacciones con esta mecánica. Tiene un potencial de crecimiento a largo plazo. Si revisamos los históricos de la bolsa, sobre todo pues, de la bolsa estadounidense, que es donde nos vamos a enfocar, pues se supera a menudo otras formas de inversión, el rendimiento de otras formas de inversión, como son las cuentas de ahorro o los bonos, y además nos permite tener una protección activa contra la inflación. Y pues bueno, también obviamente fomenta el crecimiento de tu patrimonio. Adquirir una participación en empresas rentables permite beneficiarse de sus ganancias y crecimiento, aumentando considerablemente tu patrimonio. Aquí obviamente pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? El tiempo es nuestro aliado, vamos a aprender cómo usar el tiempo a nuestro favor para poder precisamente acrecentar nuestro patrimonio. Toda inversión no está exenta de riesgos. Toda inversión tiene cierto riesgo, desde incluso hasta la renta fija, ¿eh? O sea, a final de cuentas, uno pensaría que por ser renta fija y porque ya sabemos cuál va a ser el rendimiento al final del plazo, todo está asegurado, pero realmente no es así. Todo tipo de inversión tiene riesgo. En el mercado, en las bolsas, este riesgo pues se acrecenta porque, bueno, hay fluctuaciones en el valor de las inversiones. Volatilidad como tal significa la probabilidad de que un valor aumente de valor o disminuya de valor. O sea, simplemente es la probabilidad de que ocurra ello. No es que vaya a disminuir. Muchas veces se tiene la impresión de que volatilidad es igual a que van a bajar o que van a caer los precios de las acciones y no necesariamente es así. Todos estos conceptos, como les vengo comentando, pues los vamos a ir desarrollando durante el desarrollo y el transcurso del curso, pero los voy mencionando porque a final de cuentas van a ser pues el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, obviamente, al haber esta fluctuación o existir este riesgo de fluctuación, pues también puede haber o sea, existe el riesgo de pérdida de capital, ya que como les decía, pues no hay garantías de retorno. Por eso la bolsa se le considera como renta variable, porque al final de cuentas el retorno de la inversión nunca es constante o no es constante. Con el paso del tiempo se ha determinado que hay promedios y pues un estándar que más o menos se respeta, pero pues así como hay tiempos de bonanza, de vacas gordas, pues también hay tiempos de vacas flacas. Entonces es ahí donde entra nuestra participación gestionando el riesgo. Si no hay una gestión activa, es garantizado que vamos a perder. Entonces, es necesario realizar un análisis detallado y tener una estrategia sólida, pues para poder gestionar este riesgo. Si no lo aprendemos a gestionar, pues nuestra inversión estamos especulando y existe ese riesgo de pérdida, ¿verdad? Ahora bien, las herramientas para poder dominar este riesgo implícito es pues el conocimiento, la preparación y algo muy importante que muy pocas personas se enfocan en este tipo de cursos que bueno se ven en los medios es la disciplina emocional. La disciplina emocional es sumamente importante para poder tener la conciencia de cómo hacer las cosas y contrarrestar ese riesgo implícito de invertir en la bolsa. Y además, si a esto le agregamos la experiencia, que pues la experiencia la generamos con el paso del tiempo, pues es el cóctel perfecto para estar bien preparados y poder participar de forma responsable, pero sobre todo eficiente en los mercados. Ahora bien, ejemplos de las bolsas principales del mundo. Realmente nosotros trabajamos sobre la principal bolsa de valores en el mundo, que es la bolsa de Nueva York, tanto el Standard Poor's 500, que es el compendio de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, así como el Nasdaq, que es el compendio de las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo. Ambas pues tienen sede en Nueva York, entonces vamos a aprender que con el paso del tiempo nos vamos a adecuar a los horarios de Nueva York, horarios del Atlántico, para los que vivimos en zona centro de México,
Y por ahí Evelyn, que es, si no mal recuerdo, de Perú, si no mal recuerdo, pues bueno, también De ya sabe Perú, que soy se de Perú. trabaja de Perú exactamente. Ya sabemos que pues trabajamos sobre el horario de Nueva York, ¿verdad? Entonces, pero bueno, siempre es importante conocer esto y tenerlo en mente esto, pues para que tengamos como referencia que es el epicentro del comercio internacional. Estamos hablando que la bolsa de Nueva York, el NYSE o el Standard Poor's, tiene una capitalización de 27.6 billones de dólares, o sea, infinidad de dinero. Y el Nasdaq de 24.5 billones de dólares. O sea, estamos hablando cantidades de dinero. Debemos de referenciarnos también, y en el transcurso del curso vamos a saber por qué, pero bueno, tenemos que referenciarnos también sobre la actividad de lo que ocurre en otras partes del mundo y de lo que ocurre en otras bolsas, en otras latitudes del mundo. Los siguientes referentes más importantes al respecto, pues es la bolsa de Shanghái, en China. Esta bolsa tiene una capitalización de 8.15 billones de dólares y pues básicamente con la actividad de esta bolsa es que inician las operaciones bursátiles en todo el mundo. Vamos a aprender en el desarrollo del curso cómo es importante determinar los horarios según la franja horaria de cada bolsa, porque a final de cuentas el negocio no para, el negocio es 24/7 y los 365 días del año. Entonces, día con día, las bolsas inician su actividad bursátil en Shanghái, precisamente en China, y posteriormente, pues ya la que sigue de importancia sería Estados Unidos. Sin embargo, entre ambos horarios se cruza la actividad de Europa. La bolsa de referencia en Europa es el Euronext, que es una bolsa con oficinas en Ámsterdam, Bruselas, Dublín, Lisboa. Básicamente es el compendio de las bolsas de valores de Europa y pues esta bolsa capitaliza aproximadamente 7.3 billones de dólares. De Europa en concreto, a mí en lo personal me gusta darle seguimiento al DAX, así se llama, DAX. Es la bolsa de referencia de Alemania. ¿Por qué? Pues bueno, porque Alemania es la capital, vaya, de la economía en Europa, ¿no? Lo que es Europa. Reino Unido, pues desde que decidió salirse en el famoso Brexit, pues ya realmente lo considero como un mercado aparte y no creo, no llena los zapatos de lo que es el DAX. El DAX marca el ritmo de Europa. Entonces, pues básicamente esas serían las cuatro bolsas a las que les vamos a estar dando seguimiento como reloj, pues bueno, para llevar nosotros a cabo nuestras estrategias y diferentes movimientos que vamos a aprender a realizar. Y aquí un comentario, dependiendo del activo que estemos nosotros manejando, ese va a tener un distinto horario selectivo. Por ejemplo, cuando empecemos a ver derivados y opciones, frecuentemente nos vamos a adaptar al horario de la bolsa de Chicago, que en este caso tiene el mismo tiene una hora poco más, bueno, menos con respecto a México que Nueva York. Entonces ustedes podrán ver que ciertos activos se mueven mucho antes, específicamente para la bolsa de Estados Unidos, a pesar de que esté en horario de Europa. Además, también es importante saber que hay otros derivados llamados futuros, los cuales tienen sus horarios específicos. Es decir, que además de cotizar en cualquier tipo de bolsas, ellos están regidos por ejemplo, simplemente 5 horas, 6 horas, hablando en el caso específico, por ejemplo, del trigo, cuando ustedes quieran invertir en los llamados commodities o materias primas, entonces, esos derivados esos podrán saltarse horarios o podrán manejarse a su propio ritmo. Sí, muy importante observación, Rocky. Efectivamente, cada contrato, según el origen del contrato, puede tener un horario específico. Entonces, eso en su momento, cuando lo abordemos como tal íntegramente, pues vamos a saber cuáles son los horarios en que se pueden operar. A grosso modo, pues es lo que acaba de comentar Rocky.
Entonces, pero sí es importante irlo teniendo en mente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es respecto a las diferentes bolsas del mundo. Y en general esto lo van a ver, esos horarios son como para la negociación general de acciones Ujú, y unos denominados ETFs, que dejémoslo por ahora como un conjunto de acciones, pero ya lo veremos más a fondo. así es correcto. Muy bien. Ahora, la composición de la bolsa. De hecho, ¿por qué se llama bolsa? Bueno, también hace un momento les daba un dato ahí curioso respecto a los orígenes de la bolsa en Ámsterdam. Y también, como otro dato curioso y que hace referencia al origen de esta palabra, se dice que los primeros comerciantes, o sea, antes de la bolsa de valores de Ámsterdam, los comerciantes se reunían en pues en una casona, en un tipo, pues sí, casona es la palabra correcta, en Brujas, en Bélgica, en donde en la fachada del edificio el escudo de armas de dicha casona tenía bolsas de dinero en el escudo de armas. Entonces, por eso se adoptó el nombre de bolsa vaya, se utilizó para darle nombre a este tipo de mercados. Y pues a final de cuentas es eso, ¿no? La bolsa es un conjunto, como lo decíamos en la introducción, de empresas que participan en un tianguis regulado y pues todos están compuestos prácticamente en una bolsa, están dentro de una bolsa. Entonces, pues no difiere mucho el sentido figurado del sentido literal. Esta composición se da sobre todo con el tema de acciones, estas particiones, estos pedacitos del pastel que les decía de las empresas, y que a su vez estas acciones ya compuestas van a formar lo que son los índices. Los índices son el compendio de diferentes, de diferente número de acciones y dependiendo también del sentido de la acción, vamos a ver que en el mercado hay diferentes sectores especializados según la naturaleza de la empresa, empresas tecnológicas, empresas de servicios, empresas de consumo, Farmacéuticas. farmacéuticas, empresas de consumo discrecional. Todo eso lo vamos a ver con más detalle. Simplemente lo que quiero decirles es que precisamente este compendio de empresas forma los índices, que a final de cuentas es la representación de todas esas empresas. Lo que les decía hace un momento, el Standard Poor's 500, que yo creo que es algo que han escuchado al menos alguna vez en las noticias. Pues bueno, ese Standard Poor's se representa a manera de índice con el SPX. Ese índice es la representación de las 500 empresas principales de Estados Unidos. Y así vamos a aprender que hay otro tipo de índices y que cada índice pues también tiene su función y puede ser un indicador de cierta circunstancia. En su momento lo desarrollaremos con más detalle. Y lo que ya nos había mencionado hace un momento Rocky, los ETFs. Los ETFs también es un compendio de acciones, pero que no precisamente tienen una representación indexada o que no van a reflejar lo que es un índice. Aquí más bien una empresa, un banco, creó una alberca con diferentes participantes, diferentes empresas participantes, y esa alberca, ese pool, lo que hace es representar el movimiento en conjunto, pero solamente de esas acciones. Vamos a aprender también en el transcurso del curso qué tipo de ETF somos los que solemos darle seguimiento y cuáles consideramos que pueden ser buenas oportunidades para entrar. Esto, digo, a manera de adelantar un poco el tema, pues le da sentido de diversificación, porque no estamos concentrando todo en una sola acción, sino todo lo contrario. Es la ponderación de un grupo de acciones. Así también en la bolsa de valores vamos a encontrar un mercado especial y especializado de los famosos commodities, que no es otra cosa que las materias primas. Metales, petróleo, café, trigo, carne de cerdo, jugo de naranja, pues básicamente todo lo que son materias primas, ahí lo vamos a encontrar.
Este mercado pues es altamente especializado porque bueno, pues aparte de que necesitamos comprender cómo se interactúa y cómo se maneja el mercado internacional de estos diferentes productos, pues también tenemos que ver y aprender y entender de geopolítica, de geografía, de biología, por los ciclos y todo esto que implica cada materia prima, ¿verdad? Entonces, la verdad es que de la bolsa de valores es un segmento, es un sector bien interesante, que generalmente queda un poco de lado porque, bueno, pues también los costos de los contratos suelen salir pues del presupuesto del comercio como nosotros, el comercio retail, pero no deja de ser interesante para darle seguimiento y sobre todo porque suelen ser buenos indicadores del comportamiento macroeconómico de un país. En la bolsa, bueno, pues también podemos comerciar divisas, últimamente cripto. Hasta el año pasado fue que se dio la introducción de manera formal tanto del Bitcoin como del Ethereum. No sé del grupo si alguien le dé seguimiento con énfasis a las criptomonedas. ¿Hay algún entusiasta de las criptomonedas en el grupo? Eso no lo comentamos en las clases o en la clase de introducción. No sé si por ahí hay alguien interesado en ello. ¿Nadie? ¿Nadie de los presentes? De todos modos, pues eh, actualmente por la integración e interactuados, pues prácticamente imposible no ver ni entender lo que es al menos el Bitcoin, que pues es el rey de estos activos, ¿verdad? Entonces, pues también con el paso del curso vamos a ir comprendiendo la naturaleza del mismo y que mucho de lo que podemos y de lo que vamos a aprender seguramente en el aplicarlo también a ese tipo de activos. Ajá. También, bueno, en la bolsa se encuentran los bonos, la renta fija, que básicamente es eso. Los bonos pueden ser bonos gubernamentales, por ejemplo, en el caso de México serían los CETES, es el ejemplo perfecto. En Estados Unidos, pues son los bonos del Tesoro, y que, bueno, pues vamos a aprender también acerca de ellos y también a entender y saber que las mismas empresas en algunas ocasiones lanzan bonos para obtener liquidez, no precisamente acciones. Bonos no son acciones, bonos es un pagaré prácticamente, o sea, un préstamo con una promesa de pago a cierta tasa, a cierto plazo y listo, se acabó. Entonces, bueno, pues hay un mercado de bonos también muy importante. De hecho, considero que en bolsa este mercado es el que dicta muchas de las pautas, pues bueno, de cómo se va comportando el precio de los índices y de las diferentes economías a nivel mundial. Entonces también va a ser importante pues entenderlos, ¿no? Y bueno, por último, pues lo que son los derivados. Los derivados precisamente como su nombre lo indica, pues son productos que se derivan del precio origen de cierta acción o de cierto índice. Y estos productos se pueden comercializar o se comercializan, mejor dicho, a través de contratos preestablecidos que se llaman futuros y opciones. Son cosas distintas, son cosas diferentes. Igual vamos a comprender y vamos a adentrarnos en cada uno de ellos más adelante para que no sientan, que no les gane la ansiedad al respecto, pero pues es importante empezar a entender cómo se compone la bolsa y pues bueno, por eso los estamos mencionando desde ahorita. Y bueno, que realmente pues esta es la fortaleza de este grupo, el uso y manejo de derivados, que realmente bueno, pues no es un tema que se maneje de manera común en otro tipo de cursos o en otro tipo de recursos didácticos al respecto, porque bueno, pues por la naturaleza de nuestro país, México, pues realmente el tamaño del mercado y el tamaño de este segmento en concreto, pues es muy pequeño. Sí existe en México un mercado de derivados,
pero realmente pues el tamaño es pequeño y está reservado pues prácticamente a grandes capitales. Cosa diferente en Estados Unidos, que por la dinámica de su economía y la actual legislación, las reglas aplicables, pues el comerciante retail, el comerciante pequeño, pues puede acceder a cierto tipo de productos y ese tipo de productos pues es el que vamos a aprender a utilizar durante el desarrollo del curso. Ahora bien, vamos a hablar en concreto de cada, ya mencionamos cuáles son los componentes de cada, de la bolsa y pues bueno, vamos a adentrarnos un poco más a detalle en cada uno de ellos. Vamos a empezar a hablar de lo que son las acciones y pues como les mencionaba desde el principio, las acciones pues a final de cuentas son un pedacito de una empresa, ¿no? Son unidades de propiedad de una o más compañías. Se trata de un título de valor que se puede comprar y vender libremente en el mercado bursátil. Al final de cuentas, ese pedacito de pastel, la representación es precisamente pues un pedazo de papel en donde se estipula que el señor Juanito Pérez pues es accionista de X número de acciones y se tiene que especificar cuántas acciones es propietario y cuántas acciones hay circulando de la empresa. Básicamente es lo que dice el título accionario, el título de valor. Y pues bueno, las acciones se emiten en el mercado primario y después se negocian en el mercado secundario. El mercado primario es el mismo origen de las empresas, o sea, se origina precisamente dentro de las empresas. Es como si, por ejemplo, bueno, en donde trabajáramos, si trabajamos en una farmacia Benavides, por ejemplo, y decide Benavides particionar la empresa y venderles directamente a los trabajadores un pedacito de esa empresa, ese es el mercado primario. Es, son acciones que emite la misma empresa para comercio interno, por decirlo así, antes de ser expuestas públicamente. Cuando ya se exponen públicamente a través de la bolsa de valores, es que se vuelve el mercado secundario y es ahí donde tiene la participación la mayoría de los comerciantes, la mayoría de los inversionistas. Y bueno, el titular de las acciones, denominado accionista, tiene el derecho a obtener una parte de los beneficios de la compañía en caso de que se paguen dividendos. Dividendos, pues es la redistribución de las ganancias de las empresas. Y bueno, algunas empresas deciden pagar de forma anticipada de redistribuir estas ganancias o también existen empresas que no pagan dividendos. Eso también lo iremos identificando a su debido momento. Y pues bueno, básicamente por la naturaleza de las acciones se puede considerar dos tipos de acciones, un tipo de acción ordinaria y un tipo de acción preferente. ¿Cuáles son las características de cada uno? Pues bueno, las acciones ordinarias son básicamente a las que tenemos acceso de facto, representan la propiedad parcial de la empresa y son a las que comúnmente tenemos acceso. Pueden pagar dividendos si es que la empresa decide distribuir las ganancias entre los accionistas. Y pues bueno, este tipo de acción da derecho a voto. Tiene derecho a votar en las juntas de accionistas y, bueno, pueden participar en decisiones importantes como la elección de la junta directiva o cambios de política, de política corporativa, aunque tienen baja prioridad en la liquidación. ¿A qué se refiere esto? Si una empresa va a la bancarrota, en caso de liquidación de la empresa, los accionistas ordinarios tienen, este tipo de accionistas tienen la última prioridad para recibir activos después de que se le paga a los acreedores y accionistas preferentes. Básicamente esta es la debilidad de este tipo de acción, a diferencia de la acción preferente, en donde este tipo de acciones conceden privilegios adicionales a sus titulares. ¿Cuál es el privilegio adicional principal? Pues básicamente que tienen prioridad para el pago de dividendos, son los primeros que reciben los dividendos antes de los accionistas ordinarios y además en la jerarquía en caso de liquidación, pues bueno, tienen una mejor posición porque van a recibir antes
que los accionistas ordinarios. Sin embargo, por ejemplo, como característica, este tipo de acción carece de derecho a voto. O sea, este tipo de accionistas no puede votar ni para la junta directiva, ni para el director de la empresa, ni para cambios en la política corporativa. Entonces, pues se sacrifican unos beneficios por otros, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el ritmo? ¿Cómo sienten el ritmo? Por favor. Mientras permítanme, creo que tengo que agregar más gente. Sí, sí, por favor, Rocky. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Cómo van? No, creo que va bien, muy buena velocidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a los demás? Súper interesante y completo. Obviamente ahorita estamos un poquito sacados de onda. Bueno, yo estoy más o menos más familiarizada con todos los términos, pero Ajá, me imagino que para los nuevos está más complicado. ok. Una pregunta, ¿van Sí. a pasarnos la presentación? La Fíjese que no, grabación, sí. la grabación sí, o sea, la grabación va a quedar Ah, pues con permanente. eso. Ujú. Sí, la grabación va a quedar disponible de forma permanente en un canal de YouTube que Rocky nos hizo favor de crear y pues va a ser privado para uso pues de nosotros, ¿no? Entonces, sí, sin problema. Van a poder revisar las clases las veces que consideren necesarios y pues bueno, dudas, preguntas, pues siempre dispuestos aquí a responder, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Y qué interesante intervención en ese sentido. Entiendo y sé de primera mano que el grupo es heterogéneo en el sentido de que hay personas con mucha experiencia, con intermedia experiencia y con cero experiencia. Yo quisiera pedirles de favor a los de mucha experiencia e intermedia experiencia que nos tengan paciencia en el sentido de que pues obviamente estamos tratando de aterrizar eh, de la forma más sencilla para los que vienen de cero. Sin embargo, pues estoy seguro y estoy convencido que esta metodología nos va a permitir precisamente integrarlos más rápido para todos en poquito tiempo poder homogeneizar el nivel y ahora sí empezar a hablar en los mismos términos, ¿no? Aunque por ahí, pues bueno, por ejemplo, ahí, con todo respeto y cariño para el amigo Joel, pero ese canijo ya tiene como 40 años invirtiendo en bolsa, así que en experiencia, pues nos saca de calle, ¿no? Entonces, pero bueno, pues la idea es esa, ¿no? Tratar de alguna manera arrastrar a los que vienen de cero y tratarlos de poner al nivel de los intermedios y de los avanzados, pero todos, o sea, eso sí, todos desde el enfoque cero, desde nuestro punto de vista y percepción y de cómo manejamos los mercados, ¿no? Entonces, pues le agradezco la participación, Yasmín, pues bueno, no sé, algún otro comentario, pregunta hasta dónde vamos ahorita de la presentación, sino para continuar. O él es más joven, ¿eh? Joel es más joven. Sí, Exageré un poco, amigo. Nada más quería sí. hacer un poquito de risa ahí con ello. Mira, ahí viene, ya nos está compartiendo aquí la sabiduría. La parte teórica es tediosa, pero es la más importante. Así que, pues, por favor, vamos a continuar entonces. Y si no hay más comentarios, dudas, que al final de todos modos dejamos una ventana abierta para ello, pero continuamos de momento. Entonces, bueno, ya hablamos de Yo, las diferentes. Sí, sí, adelante. sí, nomás me quedó una pequeña duda. Como Claro. mencionaste lo del mercado primario, que son Ajá. los internos de la empresa, primero, ¿ellos son los que tienen las acciones preferentes? No, no necesariamente. Va a depender de cómo la empresa decida publicar las acciones. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Google tiene dos tipos de acciones. Y así las vas a encontrar cuando tecleas su abreviatura. Cuando tecleas la abreviatura GOOL, es un tipo de acción preferente, porque esa acción da derecho a dividendos anticipados. Pero cuando tecleas GOGL, esa es una acción ordinaria. Ambas reflejan el precio de la empresa Google, pero cada una es de naturaleza diferente a como lo acabamos de ver, acción ordinaria y acción preferente.
No sé si con esto respondí tu pregunta. O sea, a final de cuentas, la empresa va a decidir cómo va a emitir o con qué naturaleza va a emitir las acciones, si como acciones preferentes o acciones ordinarias. Entiendo la duda porque, bueno, uno pensaría es que son preferentes porque la misma empresa las está lanzando a su mercado interno, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden ser acciones ordinarias que de todos modos estén lanzando solamente para su consumo interno entre sus mismos colaboradores. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, entonces las acciones preferentes y las ordinarias pues dependen de disponibilidad y cada quien las puede tomar si es Emitir. que están disponibles, ¿no? Exactamente, y sobre todo que cada empresa, depende de cada empresa, la naturaleza y el perfil que le quiera dar a la acción. Va, ¿Sale? gracias. No, ¿de Y qué? eso sucede ya cuando están en el mercado secundario. Cuando están en un mercado primario, se refiere a que solo se pueden, en dado caso, intercambiar entre personas selectivas que vienen siendo parte de la empresa. Es Así decir, es. entre ellos les pueden pagar con acciones. No sé si alguien ha trabajado en cierto, bueno, yo sí conozco farmacéuticas que les suelen dar en lugar de bonos, pues acciones primarias para acciones que están en el mercado primario específicas de la empresa. Posteriormente, cuando ya pasan al siguiente trámite, que es al mercado secundario, es cuando ahí ya podemos adquirirlas en general al público. ¿Sí? Entonces, una cosa es el mercado y luego ya posteriormente vienen siendo los tipos de acciones. ¿Te Así queda un es. poquito más claro? Ah, mira, aquí una buena aportación de Erling en Gilet también, su fondo de ahorro. Hay nada más que no alcanzaba a leer. Su fondo de ahorro es en acciones, mira qué interesante, eso no lo sabía. Entonces, pues sí, ahora sí que secundo lo que acaba de comentar Rocky. O sea, una cosa es el tema de la naturaleza de la acción, si es una acción ordinaria o una acción preferente, y otra cosa es que se dé en el mercado primario o en el mercado secundario. ¿Sí? ¿Sí quedó clara la diferencia antes de avanzar? Sí, Sí, Sí. perfecto. Muy bien, muy bien. Listo. Pues entonces continuamos. ¿En qué nos quedamos? Aquí. ¿Cómo evaluar una acción? Ah, correcto. Muy bien. Bueno, entonces aquí viene uno de los primeros, digamos, diferenciadores de nuestro curso. ¿A qué voy con esto? Bueno, yo creo que en algún momento han escuchado de lo que es el value investing, cómo invertir a través del valor, cómo determinar el valor de una empresa. Nuestro perfil no es precisamente basado en eso, sin embargo, sí le damos interés e importancia, porque bueno, a fin de cuentas, entrar en el precio más cercano a lo correcto de una acción, pues nos va a permitir tener una mejor gestión del riesgo del que ya platicamos un poquito anteriormente. Hay muchas maneras, muchas metodologías de evaluar una acción según su valor. Los cuatro pilares de la evaluación de una empresa son cuatro ratios distintos, que son los que están numerados aquí en la presentación. El ratio precio-ganancia, el ratio precio-valor en libros, el ratio de endeudamiento y el retorno sobre el capital. Hablando, por ejemplo, del precio-ganancia, pues este indica cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada unidad de ganancia. Un ratio PE alto puede sugerir expectativas de crecimiento futuro o una sobrevaloración también. Ese es el tema con el value investing, que muchas veces el parámetro que se utiliza puede indicar una cosa, pero también lo contrario. Y es ahí donde entra en juego el criterio que vamos a ir desarrollando durante el curso para darle un sentido correcto a este tipo de información. Eh, Hablando, por ejemplo, del precio-valor en libros, pues bueno, aquí se compara el precio de mercado de la acción con el valor contable de la empresa. Un ratio precio-libro bajo puede indicar que una posible infravalorización. Entonces, también es uno de los ratios importantes a analizar. Evidentemente, otro de los más importantes a tomar en cuenta es el valor de la deuda de la empresa, porque este evalúa la proporción de deuda
de la empresa frente a su capital. Un ratio elevado puede señalar un riesgo financiero, aunque no siempre la deuda en sí misma representa algo malo, porque más bien aquí lo que es bueno o malo, cómo juzgarlo, es cómo se le dé el uso a la deuda de esa empresa. Si la deuda se usa para generar nuevas tecnologías, para generar nuevos productos, para generar nuevos, o sea, innovar, pues realmente podríamos considerar que es un uso correcto de la deuda. Pero si la deuda se está utilizando para pagar proveedores, para evitar la quiebra, o sea, para lo negativo, pues evidentemente es un mal indicador, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, por eso vamos a aprender a darle criterio a esta información. No es la panacea, la valoración de valor de una empresa no es la panacea, así como tampoco el análisis técnico es la panacea, pero a final de cuentas es información importante que se le debe de dar su peso específico para cuando estemos analizando una empresa. Y pues bueno, el último de estos 4 pilares, pues el retorno sobre el capital, que mide la eficiencia con la que una empresa utiliza el capital de los accionistas para generar ganancias. Para mí en lo personal, pues es de los más importantes, porque pues a final de cuentas es básicamente lo que yo pongo y lo que yo voy a ganar sobre lo que pongo, ¿no? En pocas palabras. Y pues para mí eso es importante. Básicamente es mi parámetro de determinar si es entrada o no. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco y de manera simultánea estos conceptos, pero en general estos se podrían determinar como los pilares precisamente de estas valuaciones. Sí, y bueno, para que como que lo aterricen un poquito más, por ejemplo, el precio sobre ganancia, ustedes imaginen que están teniendo un negocio. Entonces, si ese negocio está evaluado en tal cantidad y no tiene tantas ganancias, entonces les va a salir ahí un ratio bajo. Si su negocio, a pesar de ser caro, genera mucho, significa que tiene un ratio alto y que se tiene una expectativa de que ese negocio siga creciendo. Entonces, ese es como el criterio aterrizado del precio sobre ganancia. En el precio sobre valor del libro, ustedes visualicen que, por ejemplo, su negocio cuenta con muchas unidades de cómputo. Entonces, parte del valor de la empresa es obviamente, pues, todas las unidades de cómputo que tiene. Si ustedes revisan el ratio y, por ejemplo, valúan que cuesta más lo que tienen como tal de infraestructura de cómputo que a lo que está evaluada una acción, entonces significa que es una acción a la cual uno podría invertir. ¿Por qué? Porque pues con tan solo el valor del cómputo es lo que vale ya, tiene un precio ya mayor que el de la acción. Eso es a lo que le llaman sobre todo value investing. Es algo en lo que se enfocaron mucho durante estos crecimientos en los inversores como Warren Buffett, como Benjamin Graham. Se fijaban mucho en la infraestructura que tenía una empresa. Si la pura infraestructura valía mucho, ellos invertían porque sabían que había poco riesgo. Sin embargo, este criterio pues ya puede ser un poquito más difícil de adaptar actualmente porque es difícil, por ejemplo, cuantificar la inteligencia artificial, ¿no? Como actualmente las empresas tecnológicas todavía no creo que podamos tener un valor estable o una previsión de qué tanto va una empresa a generar por tener equipos para inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, en deuda, ese me parece que creo que quedó muy claro conforme lo puso Edgar. Y el retorno sobre capital es igual, tener un negocio en el que si yo invierto poco y recupero mucho en la venta, entonces significa que, y ese dinero se reinvierte para seguir creciendo el negocio. Ese es como uno de los puntos claves que también buscan estos inversores de valor, que la empresa esté poniéndose al día. Por ejemplo, algo que le pasó a Intel, que es una empresa que se dedica al desarrollo, por ejemplo, de microprocesadores. Esta empresa llegó a un punto en que dejó de invertir en investigación y desarrollo.
Y en cambio su competencia, que fue, por ejemplo, Nvidia, AMD, ellos siguieron metiendo mucho de su capital en investigación y desarrollo, y pues eso eventualmente le costó mucho dinero a Intel. O sea, actualmente Intel, si lo podemos ver cómo históricamente ha caído mucho de su precio, fue por específicamente su retorno sobre capital. Y en cambio lo que sucedió con Nvidia, con AMD, que en general han subido, ese es como uno de los criterios claves de evaluación que se hacen para una empresa. ¿Sí queda un poquito más claro? ¿Sí? Sí, Sí, sí. Bueno, Excelente, Sí. muy bien, muy, muy bien. Y bueno, a final de cuentas, precisamente como lo mencioné desde hace un momento, pues hay diferentes metodologías, ¿no? Entonces, pues también a veces resulta que estas evaluaciones salen muy dispares entre sí cuando uno pensaría que deberían de estar más o menos homogéneos. E incluso esto tiene que ver mucho con el origen de la información. Básicamente nosotros, por ejemplo, para poder ver estos datos de manera pues continua y darle seguimiento, usamos cuatro herramientas, ¿no? Por decirlo de algún modo. La primera, pues es la que nos va a dar el broker, ¿no? Que más adelante vamos a aprender a utilizar y el broker que sugerimos usar, que se llama Interactive Brokers. Y bueno, que también por ahí está otro Tasty, que también le gusta a Rocky. Estos brokers, pues a final de cuentas son intermediarios, pero bueno, tienen la ventaja de que están en un mercado regulado, como es Estados Unidos. Nada de que están en las Bahamas, en Islas Caimán o en Tepito de la Ciudad de México, ¿no? No, aquí están en mercados regulados y por lo mismo les aplican reglas y convenciones incluso internacionales, y pues esto obviamente disminuye a cero prácticamente el riesgo de ser estafados, ¿no? Entonces, bueno, el broker pues también tiene un grupo que evalúa este tipo de información, que le da valor a esta información, es la evaluación de expertos, y ellos emiten una ponderación de precio justo. ¿Cuál sería el precio? Se le dice valor intrínseco de la acción. ¿Cuál es el precio que se considera justo de una empresa? Hay otra herramienta que se llama Simple Wall Street, igual, un grupo de evaluación de expertos. Esta herramienta consideramos que es ideal para buscar ratios y bueno, también da ponderación de precio justo. Yahoo Finanzas, que a final de cuentas es una herramienta que está al acceso de todos, a diferencia del broker y de Simple Wall Street, que pues bueno, obviamente llevan un fee por ahí incluido. Yahoo tiene más libertad en ese sentido y pues prácticamente la información que nos proporciona es gratis, ¿no? Casi toda. Igual, su evaluación por expertos y también emiten un precio, la ponderación de un precio justo. Y pues bueno, Finvisa es otra de las herramientas que solemos utilizar con con mucha regularidad. En lo personal, yo la utilizo mucho en ese sentido, porque bueno, nos da, es ideal para determinar y darle seguimiento a los ratios y la manera en que configuran la información, pues a mí me parece muy práctica. Este, Les invito de manera individual en algún tiempo libre que tengan ustedes a ir adentrándose a cada una de estas herramientas en internet, pues para que vayan conociéndolas, para que vayan viendo la configuración, cómo es la página, etcétera, y con mucho gusto, bueno, obviamente en el desarrollo del curso, pues como las vamos a estar utilizando, pues vamos a aprender a manejarlas, ¿no? A final de cuentas, si hubiera alguna duda, algún comentario, pues con gusto se atiende. Entonces, pues son las herramientas que solemos utilizar para dicho fin, y como les comento, pues cada una va a dar una estimación a final de cuentas del valor intrínseco de la acción, del precio justo de la acción, y pues las recomendaciones de los analistas, de los diferentes analistas, según el origen del cual decidas obtener la información, pues evidentemente puede ser un punto de partida útil, pero pues también deben de ser consideradas como una opinión nada más. O sea, no hay analista infalible, y si lo hay, pues yo le sugeriría más bien utilizarlo de forma inversa porque al final de cuentas estadísticamente puede ser más interesante llevar la contraria a alguien que no se equivoca tan seguido aparentemente, ¿no? Y no es un comentario aleatorio el que acabo de hacer, está justificado en lo que es
la teoría de juegos, que es una teoría económica, en donde, bueno, pues básicamente, precisamente nació y surgió de los juegos de azar, ¿no? Entonces, igual, poco a poco, durante el transcurso del curso, ahondaremos en ciertos principios al respecto de la teoría de juegos para que entiendan por qué de nuestra visión de los mercados, del cómo trabajamos con ellos, ¿no? Este, Sí, bueno, y pues, bueno, ajá. abrí ¿cómo se llama? Finbis, El buscador. Finbis para que puedan verlo. No, Sí. ya tenía aquí preparado. Ah, Entonces perfecto, ustedes perfecto. agregan directamente Finbis, van a tener vamos a hacerlo desde cero. Esa herramienta es Entonces, una esto es chulada, ¿eh? O sea, una directamente, página web. sí, aún no les hemos dicho, pero ticker son las iniciales que se han elegido uy, ok, son las iniciales que se han elegido para representar una empresa. Entonces, aquí viene la empresa, su último precio, el cambio que ha tenido porcentual, y lo que ustedes pueden hacer para evaluarla es irse directamente aquí a Screener. Y aquí en Screener van a poder aplicar diferentes filtros. Aquí ya están listadas en orden alfabético, pero ustedes pueden buscarla cuando le dan clic aquí para seleccionar, perdón, aquí. Por ejemplo, pongamos NVIDIA. NVIDIA. Y ya nos debe dirigir selectivamente a esa empresa. Si nosotros queremos hacer una búsqueda como tal, global, podemos cambiar estos parámetros. El primero se refiere a dónde cotiza. El market cap significa a qué tanto vale la empresa en billones. Entonces, aquí cuando lo abren, normalmente con las que ustedes deberían de iniciar son con las mega, porque son ya empresas consolidadas que muy difícilmente irán a la quiebra, o sea, se supone que serían como la crema innata de las empresas. También pueden ver cuándo reportan. En la siguiente diapositiva veremos un poco de los reportes, los precios, a qué índice pertenecen, ya sea a un índice tecnológico o al índice general del Standard Poor's, si dieron dividendos, el porcentaje en el que se comercializan sus acciones en volumen, el target price, que se refiere específicamente a que los analistas en el conjunto han asignado un potencial previo, un precio justo. También los pueden buscar por sector, por la industria donde se estén manejando. Y específicamente aquí pueden ver algunos de los ratios. Por ejemplo, aquí está el price to ratio. Entonces vamos a borrar para que me dé una búsqueda global. Y me pueden, por ejemplo, poner los mejores, ¿no? Que me los ordene de mayor a menor. O en este caso de menor a mayor. A ver, ahí va. Ahí está. Entonces, aquí ya pueden darse cuenta de qué empresas no tienen buenas ganancias, ¿no? ¿Cuáles cotizaron actualmente en la bolsa para financiarse, pero que todavía no han llegado a una rentabilidad adecuada o que tienen muchísima deuda? Entonces, cuando la ventaja, bondad que tiene Finbis es que aquí inmediatamente les va a decir que estas empresas pues no vale la pena ni siquiera verlas, ¿no? Ustedes traten de concentrarse en empresas consolidadas, en empresas que no tengan estos ratios financieros negativos, ¿sí? Es correcto. Entonces, esta es una herramienta muy útil, lo que sí es súper amplia, pero bueno, eh, véanla, considérenla antes de hacer cualquier inversión para una empresa específica, si es su intención. Vean primero cómo está en cuestiones económicas y cómo está rankeada en Finbis, que es una herramienta gratuita.
También, por ejemplo, para Simple Wall Street, aquí ustedes les va a pedir un correo al cual registrarse, le dan a clic aquí iniciar gratis, y ya que se hayan registrado, ustedes ya tienen acceso a, por ejemplo, creo que la página inicial es portafolios. En portafolios, si ustedes quieren armar un portafolio, sí les va a pedir que se suscriban, pero si no, ustedes simplemente pueden analizar empresas. Por ejemplo, yo me puse a analizar Lilly, que es una farmacéutica, la cual sé que actualmente está desarrollando un fármaco contra la obesidad. Entonces, hasta donde sé, solo existen 2 empresas ya que estén enfocadas a hacer ese tipo de fármacos, y esta es una de ellas, Lilly, la otra es Novo Nordisk. Y aquí lo que ofrece Simple Wall Street es con un tipo de análisis de estrella, creo que se denomina, resume básicamente lo que se espera de la compañía, ¿no? Se parte del centro hacia afuera, y entre más área cubra hacia afuera es que tiene un mejor ranking, por decirlo de una forma. Entonces, por ejemplo, aquí Lilly tiene, según de 6 analistas expertos, 5 concuerdan en que tiene un gran futuro en los próximos 3 años. También que ha tenido una consolidación de su pasado estable, que tiene una salud financiera también estable. Sin embargo, no da dividendo y actualmente no le dan tanta evaluación. Eso se debe a que tiene cierta deuda, pero su deuda está enfocada en la investigación. Entonces, Finviz también aporta datos estadísticos como que actualmente su acción se encuentra a un 31.6% menos de lo que se esperaría en el futuro. O sea, los analistas esperan que en alrededor de 1 a 3 años Lilly crezca a un 31%. Y si mal no recuerdo, por ejemplo, la semana pasada que tuvieron una aprobación dentro de los diferentes pasos que tiene la FDA respecto a su fármaco contra la obesidad, pues subió creo un 14% de un día para otro, ¿no? Entonces, además de que consistentemente ha sido más rentable que, por ejemplo, el SPY. Y bueno, entonces ustedes aquí pueden buscar también noticias que da la comunidad. Por ejemplo, aquí alguien comentó que tenía un tratamiento revolucionario contra el cáncer, que van a integrar OpenAI para sus siguientes expansiones de manufactura. También pueden ver más o menos ahorita en qué cotiza. Y entonces ustedes pueden hacer una buena correlación. Si tienen interés específicamente de una empresa, entonces pueden googlear cuáles son sus iniciales en la bolsa, su ticker, de ahí ver cómo está funcionando en Finviz económicamente, y también la pueden ya trasladar a Simple Wall Street, y les va a dar estos gráficos que ya les dije cómo interpretarlos, y también les puede dar, por ejemplo, aquí competencias farmacéuticas, ¿no? Johnson & Johnson, Merck, Bristol Myers, Pfizer, y cómo se ha comportado actualmente, lo que se espera, que por ejemplo reportó no hace como la semana pasada, no fueron todavía las expectativas que se esperaban, pero bueno. El caso es que ustedes con esto ya pueden darse una buena idea de cómo evaluar una empresa, y esto lo proponemos nosotros porque siempre es difícil, o sea, nadie va a tener una verdad absoluta sobre una empresa, y también nadie va a tener la información absoluta sobre otra empresa, ¿no? ¿Quién quita que, por ejemplo, esto que es situacional como la generación de un nuevo fármaco, a lo mejor alguien ya sabe que sí va a tener toda la aprobación, y pues imagínense un fármaco contra la obesidad, ¿cómo no va a hacer crecer a una empresa, no? O alguien ya sabe que no va a funcionar y apostó en contra, ¿no? Entonces, a pesar de que tenga una evaluación general por expertos, siempre va a haber ese detalle de información que muy difícilmente vamos a poder tener acceso,
Pero bueno, de forma general, ustedes ya pueden darse una idea si una empresa está siendo infravalorada, si está siendo sobrevalorada, y también que no le tener ciertos cimientos para analizarlo, ¿sí? Cuando Es ustedes correcto. busquen, cuando busquen Yahoo Finance, ahí, además de los valores que les dan, también encontrarán una sección como de opiniones, pero son opiniones que podemos dar cualquier persona sin información, así que no se guíen tanto en los comentarios que vean. Para eso sí recurran un poquito más a Simple Wall Street, ¿sale? O al broker. O al broker, sí, es que todavía no les hemos enseñado el broker, entonces, pero el broker Incluso, da, perdón, incluso Fibis, ¿no, amigo? También sí, su... fees, o sea, estos dos son, estos si les gusta más manejarse por tablas, hay gente que les es más fácil ver un gráfico, ¿no? Ujú, Entonces, sí, correcto. como ustedes se acomoden, pero ya tienen una noción como tal y de acceso gratuito para evaluar cualquier empresa y compararlas con sus semejantes. ¿Alguien iba a Es comentar correcto. algo, perdón? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Sí, en efecto. Ahí también, por ejemplo, antes, bueno, para colofón de este tipo de herramientas, hay otra herramienta también que me gusta utilizar, una página web que se llama etf.com. Así. Ahí nos da el desglose de los ETF, lo que hablábamos hace un ratito, que son un compendio de acciones eh, que procura conglomerar cierto número de empresas según su naturaleza y que eso nos va a ayudar a diversificar nuestras inversiones. Por ejemplo, por decir el ejemplo más común y el más importante, el ETF que se llama SPY. El SPY es el ETF que compone y representa el índice Standard Poor's 500. O sea, es una manera indirecta de entrar al índice y a su vez, pues refleja el precio ponderado de ese índice a través de un conglomerado más pequeño de acciones. Ya aprenderemos también con el tiempo que a veces estos ETFs, que son herramientas importantes y activos interesantes para poder invertir, pero a veces también las ponderaciones, la integración en los porcentajes a veces está un poquito desproporcionado, ¿no? Y más ahora con el crecimiento de las empresas tecnológicas en los últimos 7, 8 años, pues ha venido precisamente a desbalancear la proporción de este tipo de activos, pero bueno, siempre será interesante conocer este tipo de información y de herramientas, ¿verdad? Y pues bueno, a final de cuentas, toda esta información de la que ya hablábamos, los pilares de la información de la evaluación de valor, los vamos a ver reflejados en los reportes trimestrales. Los reportes trimestrales, pues bueno, son fundamentales para que los inversores conozcan los datos actualizados del rendimiento financiero de la empresa y las empresas pues están obligados a emitirlos precisamente cada trimestre. Entonces, al año estamos contemplando pues básicamente 4 reportes de todas las empresas y que bueno, pues cada una según la temporalidad y el momento del año de la empresa, pues nos va a reflejar la dinámica que vive la empresa en ese momento. Por ejemplo, el reporte del primer trimestre, que es el que acabamos de pasar prácticamente, pues nos habla de la dinámica y de la inercia que tiene la empresa respecto al cierre del año anterior y el inicio de este año. Los dos siguientes trimestres, los otros dos siguientes reportes trimestrales, pues nos hablan de la consolidación, de cómo se va dando el proceso de consolidación durante el año de las empresas. Y mientras que el último reporte trimestral, pues nos habla precisamente de cómo fue el resultado global de la empresa durante todo un año. Entonces, pues bueno, esa es la importancia de estos reportes. A final de cuentas, en resumidas cuentas, nos brindan lo que son los ingresos de las empresas, las ganancias, los gastos que erogaron y las proyecciones futuras.
¿Por qué son importantes y por qué, aparte de lo que ya comenté y de lo que ya expliqué, porque bueno, también es importante tener la visión clara de que este proceso es muy dinámico y lo que en un trimestre sucedió puede cambiar drásticamente para el siguiente trimestre. El ejemplo más claro y preciso y conciso en estos últimos tiempos es el presidente Donald Trump. Bueno, obviamente una cosa es toda su campaña, todo lo que fue anunciando que realizaría, que no realizaría, pero llega al cargo, toma el cargo y tómala, empieza con la declaración de impuestos y de aranceles a nivel global, ¿no? Obviamente eso no se tenía contemplado, pues al menos no tan cercanamente en el último trimestre del año pasado, pero todo cambió sustancialmente en este primer trimestre, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es importante y menester estarle dando seguimiento concreto y preciso a este tipo de información. Al final de cuentas, pues bueno, los datos económicos de la empresa se van a reportar 4 veces al año, como ya lo comentamos, y según y de acuerdo al calendario salen 30 minutos antes de la apertura del mercado o 1 hora o incluso un poquito más después del cierre del mercado. Y pues bueno, dentro de esa presentación de datos, uno de los datos más importantes que se deben de tomar en cuenta es el guidance, o las perspectivas futuras, las expectativas futuras que se tiene sobre la empresa. Y que lo mismo, según la empresa, se anuncian 30 minutos o 1 hora ya conocidos los datos económicos de la empresa. Y pues bueno, hay personas que les gusta invertir alrededor de este periodo de presentación de resultados. Realmente es una actividad sumamente riesgosa. Creo que no hay mejor manera de explicarlo como lo representa gráficamente la diapositiva, un muchacho brincando el precipicio o el coyote y el correcaminos prácticamente, ¿no? O sea, podemos quedarnos ahí en medio del precipicio y caer en picada. Conllevan la parte más alta de volatilidad, que hablábamos hace un momento de la volatilidad, que es la probabilidad que el precio de una acción cambie de dirección, ya sea para arriba o para abajo, no precisamente que vaya a cambiar. Pero entonces esa inyección de volatilidad previa, pues puede indicar que puede haber un movimiento fuerte del precio o no, y según cómo decidamos entrar y qué perfil le vamos a dar a esa inversión, pues puede ser positivo para lo que nosotros tengamos planeado o negativo totalmente. Entonces, pues bueno, a veces también en estos entornos en donde se maneja mucha información y fake news, ahora en esta época de fake news, pues también ese flow de tanto de información como de dinero, pues puede ser sumamente engañoso y nos puede sesgar y definitivamente pues jugar una mala pasada, ¿no? Prácticamente aquí sí se vuelve una actividad binaria, un volado, 50%, 50%. De nuestra parte, jamás vamos a dar una recomendación de ingresar a una empresa en estos entornos, porque realmente nosotros no lo hacemos y no consideramos que sea necesario realizarlo, ¿no? Entonces, pues básicamente sería hasta aquí la información de la primera sesión. Considero que hemos avanzado muchísimo para hacer la primer presentación. Y pues bueno, pues damos espacio a dudas, preguntas que se hayan desarrollado durante la presentación, con todo gusto. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues es momento de emitirlo. ¿Cómo ven? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Sí les va gustando? ¿No les va gustando? ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? ¿Sí me escucho? ¿Sí, No, verdad? pues Sí. sí hay dudas, pero supongo que ya que Adelante. tengamos más clases. No, tú pregunta de una vez, no te quedes con la duda. No, o sea, son cosas que pues son varios, uno que viene totalmente nuevo, pues tengo duda de todo, ¿no? Pero supongo que con las clases los vamos a ir viendo cada vez más específico. Así Creo que es. fue un buen inicio. Perfecto. Muy bien. Igual de todos modos, mi sugerencia y lo que yo les propongo
Siempre funciona así, tomamos la clase, asimilamos la información y es cuando surgen las preguntas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si para la siguiente clase iniciamos también con una ventanita de dudas y preguntas y contestamos con todo gusto pues las más que se puedan aclarar, pero efectivamente, como dice el amigo Sasha, bueno, pues esto se va a ir aclarando conforme pase el tiempo y también una herramienta importante para poder aclarar estas dudas es la interacción que se va a tener en el grupo de Telegram. Entonces, poco a poco todos estos conceptos e información se va a ir aclarando. Pero sí, efectivamente, así como bien lo menciona Sasha, creo que también fue un buen inicio. Por ahí, Beatriz, ¿algún comentario? Por ahí alzó la mano, Beatriz. Comenta en el chat, sí, creo que hay que digerir bien la información. Correcto. Por favor, Juana, si lo que gustas comentar. Gracias, Edgar. Pues yo que pensé que no venía tan en blanco y que ya llevo un ratito en esto, la verdad es que es otra perspectiva de verlo, me parece muy digerible, y muy bien, pues muchas gracias. No, pues de qué, Juana. A la orden y como te comentaba en su momento, esa mente perspicaz que te caracteriza, por favor, haznos pensar a nosotros también, ¿sale? Entonces, dudas, comentarios, por favor no dudes en hacerlos. Claro, gracias. Perdón, es que no podía poner El micrófono. el micrófono y luego aparte me salí. Pero bueno, buenas noches primero Buenas que nada. noches. Excelente, muchas gracias. Me gustaría, no sé, un resumen o qué nos llevamos esta primera clase. ¿Qué consideran ustedes que engloba esta primera clase? Claro, por supuesto. Para mí, Gracias. para mí lo más importante, lo más relevante que debemos de entender de esta primera clase es el concepto de qué son los mercados. Entender que prácticamente, como lo mencioné de forma sencilla y coloquial, es un tianguis regulado, un tianguis de empresa regulado, donde la gente va a poner su dinero con la intención de comprar un pedacito de la empresa y beneficiarse de ello, y a su vez la empresa se va a beneficiar de la obtención de ese capital, pues para hacer crecer la empresa. Esa es la idea primordial de esto, ¿no? También es importante comprender, como segundo punto relevante, que cualquier tipo de inversión conlleva riesgos. El riesgo de invertir en bolsa, pues es porque es una renta variable, o sea, no hay algo definido ni seguridad de ganancias. Sin embargo, con una correcta gestión del riesgo, vamos a poder beneficiarnos precisamente de ello, de la naturaleza volátil y de la naturaleza incierta del mercado, que es lo que vamos a aprender a hacer en el transcurso del curso. Y como último punto importante a entender, es para mí que, bueno, la integración de los conceptos, en este caso hasta el día de hoy revisamos lo que son acciones, pero básicamente lo subsecuente va más o menos en el mismo camino, la integración de la información eh, y de cómo nosotros vemos el mercado es el diferenciador de nuestro curso y que es algo que ustedes a lo largo del mismo pues van a aprender a integrar, sobre todo esta última parte que platicábamos de lo que es la evaluación de valor, etcétera. Ahorita fue una, digamos, un repaso general de lo mismo o de ese tópico. Sin embargo, el diferenciador, lo innovador, si lo queremos ver desde esa perspectiva, es cómo integramos esa parte con el análisis técnico y con otro tipo de información basado en probabilidad y matemáticas aplicadas, y que es el gran diferenciador de nuestro curso. Básicamente esos para mí serían los tres conceptos principales que debiésemos de tener claros al final de esta sesión. No sé si contesté la pregunta de forma pues clara para ti, Betty. Sí, por ahí. Sí, discúlpame. Muchísimas gracias por la respuesta. Perfecto.
Súper. Gracias. Muy bien, excelente. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario, alguien más tenga alguna pregunta. Mira, por ahí Erly nos hace favor de escribir, esta clase de repaso es como un buen libro, puede que ya se sepa la historia, pero siempre hay algo que aprender y descubrir. Felicidades, ¿no? Pues muchas gracias, Erly, por el comentario. No sé si alguien más tenga algún comentario, duda, pregunta. Sino también, siéntanse libres de hacer la pregunta en Telegram después de que hayan como ya digerido un Ah, poco sí, más la por supuesto. información. Entonces también, no hay Así problema, ¿eh? Para eso es el es. grupo. Exactamente. Tú, Rocky, no sé si tengas algo, digo, yo le contesté a Betty según mi perspectiva, pero no sé si quieras agregar algo, comentar algo al respecto. Pues si quieres, la siguiente clase, durante esos como 10 15 minutos que estamos previos a esperar, podemos dar un repasito, ¿no? Órale, va, sale, vale. ¿Sí? Pero digo, creo que esa, a final de Yo ya lo cuentas, vi viendo, ¿no? La sí, ¿no? integración que, sí, pero ahora sí que los alumnos, ¿no? Que opinen. Perfecto. Muy bien, no, excelente, muy bien. Pues si ya no hay alguna duda, algún comentario de momento, que bueno, que surja de bote pronto ahorita, inmediatamente después de terminar la sesión, a mí me gustaría, y bueno, a Rocky también, y que de hecho también consideramos que es uno de los diferenciadores de nuestro curso, es que simultáneamente al tema de integrar y comprender toda esta información teórica, también queremos de alguna manera ir adentrándonos, pues como les comento simultáneamente, a lo que es entrenar y enriquecer nuestra alma. Yo estoy convencido que esta parte emocional, y que de hecho lo mencionamos en una de las diapositivas en la gestión de riesgo, pues es sumamente determinante para poder hacer una correcta gestión tanto del riesgo como de nuestros activos, como de nuestras finanzas, pero a la vez también pues, de nuestra vida en general, ¿no? Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes semana con semana un tópico diferente al respecto de este entrenamiento, si quieren llamarlo entrenamiento espiritual, entrenamiento del alma, fortalecimiento de la psique, como lo quieran ver, parte de la psicología de la inversión, etcétera. Puede tener diferentes nombres, nada es esotérico, nada tiene que ver con los astros y las estrellas, básicamente es cómo poder responder ante las exigencias que esto representa. Y para ello necesitamos tener principios básicos fundamentales al respecto de algunas virtudes. A mí, con la virtud que me gustaría iniciar esta semana y que pues, sería la virtud que vendríamos abordando sesión con sesión en un par de minutos nada más, sin quitarles mucho más de su tiempo, es acerca de lo que es el agradecimiento y la gratitud. Creo que es importante ser agradecidos en ese sentido. Tenemos una oportunidad importante de estar aquí, de estar ahora. Eh, Siéntanse pues afortunados de estar en ese sentido aquí. Hablando de la población en México, pues menos del 5% de la población tiene acceso a este tipo de inversiones y menos a este tipo de conocimientos. Entonces, si están aquí es por algo y evidentemente pues es un motivo del por qué dar gracias. Diría, quisiera pues como colofón de esto que les estoy comentando, perdón, compartirles una reflexión de Marco Aurelio al respecto. Y bueno, él decía, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, respirar, pensar, disfrutar, amar. Si somos agradecidos, si somos conscientes de ello, desde hoy, desde ya, desde ahorita que son las 8:23, ya somos millonarios y no necesitamos nada más que nuestro mismo interior para encontrar ahí la riqueza que más necesitamos. Y si comprendemos esto como primer paso, les aseguro que la riqueza que estamos buscando a través de estos medios por sí sola va a llegar. Entonces, pues bueno, esta semana, como les comento, quisiera que la dedicásemos a estas reflexiones acerca de lo que es la gratitud y al final de cada sesión, un par de minutos nada más, estaríamos abordando algunos conceptos derivados de ello. ¿Sale? Igual algún comentario al respecto, alguna reflexión, algo que quieran compartir respecto de esto
la gratitud. Estoy convencido que este tipo de tópicos, bueno, hasta estoy convencido que debería de enseñarse en las escuelas y desafortunadamente pues no es algo común y recurrente, ¿verdad? Entonces por eso fue que decidimos compartir esta visión. Sí, va a terminar. ¿Sale, vale? Muy bien, pues si no hay más comentarios, si no hay más dudas, si no hay alguna otra reflexión al respecto, pues les agradecemos. Ah, miren, el amigo Joel por aquí está levantando la mano. Adelante, amigo. Adelante, adelante. ¿Se escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Mira, Edgar, muchas gracias por esta primera clase. Algo que les quiero compartir y recomendar mucho a los que vienen de cero es una virtud que se requiere en esto de la bolsa, es la paciencia. Tengan paciencia ahorita, ustedes los que están en cero, porque a lo mejor hay términos que se les complicaron, pero estoy seguro que más adelante se les van a quedar claro cada uno de los términos, cada una de las dudas que vayan teniendo, porque sé la capacidad que tiene Edgar, sé la capacidad que tiene Rocky, entonces sé que más adelante van a salir todas sus dudas y van a quedar claras. Ahorita se requiere paciencia en el inicio, como también se requiere paciencia una vez que van a estar operando. Entonces, nunca olviden esa palabra, paciencia. Ahorita que vamos iniciando, tengan mucha paciencia, muchachos, ya sea que Edgar, Rocky o cualquiera de los integrantes de aquí de la clase podemos ir sacando sus dudas, pero lo repito, paciencia, tengan paciencia, esto se lleva su tiempo y poco a poco vamos a ir avanzando. Era todo, Edgar. No, hombre, pues muchas gracias por el aporte, amigo. Me acabas de spoilear una de las virtudes que vamos a revisar, pero bueno, pues obviamente son simultáneas y deben de ser a la par, ¿no? Entonces, pues muy agradecido y efectivamente con paciencia, estrategia y diligencia vamos a llevar esto a buen puerto, van a ver, y todos vamos a poder aspirar a tener una mejor vida basado en ello, ¿sale? Ya como colofón, por ahí Sasha nos comparte una bonita reflexión. Yo no conocía estas palabras de Van Gogh que decía, encuentra bello todo lo que puedas. Muchos no encuentran nada lo suficientemente bello. Y es correcto, o sea, realmente si empezamos a apreciar esas pequeñas cosas, esos pequeños matices, ya desde ya, por el simple hecho de ser agradecidos, estamos ya del otro lado. Entonces, por ahí les encargo este tipo de reflexión personal y pues bueno, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, pues vámonos a cenar que ya se hambrita, ¿sale? Les agradezco mucho su tiempo y pues mañana estamos de vuelta a las 7 otra vez, ¿sale, vale? Cuídense mucho y bonita noche. Gracias, buenas noches a todos.